Amén, hermanos. Los saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes, quiero darle las gracias a nuestro buen Dios por permitirnos en esta noche hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el amor de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Busquen el versículo 44. Vamos a empezar a leer. La palabra del Señor nos dice así. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las Escrituras nos manifiestan en esta noche un mensaje que tenemos que poner muy en cuenta en nuestras vidas diarias, amados hermanos. Los que vamos a escuchar la palabra de Dios en los templos, los que estamos leyendo la palabra de Dios en nuestros devocionales día a día, cuando vamos a orar al Señor, dándole gracias a Dios por el día que hemos recibido. Entonces, la palabra del Señor, según las Escrituras, es la que nos va a juzgar. Quiero recordar que la misericordia de Dios para nosotros es que el hombre venga al conocimiento de la vida eterna. Esa es la misericordia de Dios. Y se manifiesta de una manera increíblemente hermosa cuando el mismo Evangelio de Juan nos habla en el capítulo 3 de la forma como Dios ama al mundo. Y lo voy a expresar de esta manera. Vamos un momentito a esta escritura en el capítulo 3. Es un pasaje muy conocido. Es una escritura que se puede decir que es el corazón del Señor expresando su amor hacia la creación, hacia su criatura. En el verso 16 del capítulo 3 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misericordia de Dios expresada, que nos está dando una ofrenda en propiciación por nuestros pecados y para reconciliar al mundo a través de su Hijo con Él. Y ese es el mensaje que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Y la palabra que el Señor nos va a hablar, y la palabra que nos ha hablado a través de las Escrituras, es la que nosotros tenemos que guardarlas para ponerlas por obra. Porque si escuchamos y no la ponemos por obra, esa palabra que hemos escuchado nos va a juzgar. Pero vamos a seguir hablando de la misericordia de Dios, porque Dios nos habla aquí, antes de irnos al mensaje, nos habla a través de esta escritura en todo este en todas estas menciones que le estoy haciendo acerca del Evangelio de Juan, en lo que estamos mencionando acerca de la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver, hermano amado, con el plan de salvación de nuestro Dios para nosotros y su amor expresado. Y cada palabra que salió de Él, cada palabra, cada enseñanza que nos dio es para nuestro bien, para el bien de nuestra alma. Y nosotros entendemos en esta hora
a partir del del versículo 17. Dice la palabra de Dios 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el plan del Señor. Enviar a su Hijo, expresando su amor, expresando su misericordia, rescatando a esa alma de condenación a través del Hijo, por su sacrificio, por lo que Él pagó por nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios expresado aquí de esta manera. Y nos dice que la aparición del Señor Jesucristo no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero en los tiempos de Él, la Biblia nos manifiesta, y Él hablaba aquí en el verso 18, el que en Él cree no es condenado. O sea, si creemos en Él, no vamos a ser condenados. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Su incredulidad, la incredulidad, el no aceptar al Señor, lo va a condenar. Eso dice la palabra de Dios. Porque será condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en el Señor. Entonces nosotros debemos entender, amados hermanos, que esa es la misericordia de Dios. Para todos aquellos que estamos predicando el Evangelio, debemos hablar acerca de esto. Debemos hablar acerca de la palabra bendita del Señor. Voy a seguir insistiendo a todos los que predican la palabra de Dios que hablemos acerca del Señor Jesucristo. Que mencionemos cada palabra que salió de la boca del Señor. No solamente por medio de Él cuando Él vino y se tomó forma de hombre y estuvo en medio de nosotros, sino que Él nos habla también. Las Escrituras nos hablan también de Él. En el libro de Moisés, en los 5 libros de Moisés, nos habla acerca de Él. Así dice la palabra. Nos habla a través de los profetas acerca de Él. Y nos hablan a través de los salmos también acerca de Él. Y toda la Escritura es para creer en el Señor Jesucristo. Y el que no cree, como dice la palabra de Dios, en Él ha sido condenado, va a ser condenado. Nosotros vemos, hermanos amados, que la paga del pecado es la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Todos estábamos bajo condenación hasta la aparición del Señor Jesucristo. Todos estábamos. El mundo estaba bajo condenación. Con el velo que cubría a todas las naciones, que es el velo de la muerte. Pero la Biblia no manifiesta ese amor, como les vuelvo a decir. Ese amor nos manifiesta en la Biblia que Él dice a través del libro profético. Quiero que vayamos un ratito a Isaías, al capítulo 25 del libro de Isaías. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Isaías capítulo 25, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertas todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El verso 9 dice la palabra de Dios: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Él nos está hablando de tiempos antiguos a través de los profetas en su misericordia. Y teníamos que creer en esa palabra que nos hablaba el Señor. Por eso dice que en este pasaje del libro de Juan, del 12:44, nos va a hablar las cosas diciéndonos que sus palabras nos va a juzgar. Eso nos está diciendo esta escritura. Pero nunca el Señor hará nada sin antes advertirnos, sin antes decirnos lo que Él ha de hacer. Porque Él se acuerda de que somos polvo, Él se acuerda que somos
polvo, dice la palabra de Dios. Somos como gusanos delante de su presencia. Él conoce nuestras debilidades. Conoce que hemos sido concebidos en pecado. Sabe que todo esto es nosotros. Y por eso Dios, cuando va a hablarnos, el mismo Señor Jesucristo ya nos habló de tiempos antiguos a través de la palabra de Dios. Y dice las Escrituras que Él va a juzgarnos. Si escuchamos la palabra del Señor, tenemos parte de esa viña eterna que el Señor nos pastoreará. Si no lo escuchamos al Señor, seremos echados en un lugar donde nadie quiere ir. Entonces, en el libro de Deuteronomio nos habla acerca de la palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes busquen conmigo Deuteronomio 18:18. Porque hablamos por la palabra de Dios, amados en el Señor. En el capítulo 18, la palabra de Dios, verso 18. En medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyera mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso es lo que nos está diciendo Jesús de Nazaret, nuestro Dios, en esta escritura de Juan. La palabra que Él nos manda, que debemos oír y obedecer para poner y le dar la vida eterna, nos va a dar esa bendición de poder ser perfeccionados hasta la venida del Señor. Pero si no la escuchamos y no la ponemos por obra, y esa palabra, si no la creemos, nos va a juzgar. La pregunta es, muchas personas en su tiempo, muchas personas seguían al Señor por los milagros, por lo que recibían el bien del Señor. Multitudes venían a Él cuando sabían que se encontraba en un determinado lugar. La palabra de Dios lo manifiesta. Dice que caminaban de un pueblo a otro buscando la presencia del Señor, porque sabían que en Él encontrarían para sus necesidades temporales como las eternas. Algunos encontraban las eternas y las temporales porque saciaban su hambre, porque Dios les daba de comer, multiplicaba los panes. Y si estaban enfermos, el Señor los sanaba. Si estaban muertos, el Señor los resucitaba. Si estaban endemoniados, el Señor los liberaba. Si eran leprosos, el Señor los limpiaba. Los beneficios que la presencia del Señor traía a ese pueblo eran muchas. Dice la palabra de Dios que si se enumerara y se contara todo lo que el Señor ha hecho, no cabrían los libros en toda la tierra. La grandeza del ministerio del Señor y todas las maravillas que hizo en 3 años, dice que si se escribiera todo ello, no cabría. Aún haciendo todo eso, había incredulidad. La gente no creía. Y la palabra no manifiesta que a los mensajeros del Señor tampoco le van a creer. Por eso en esta noche exhorto a todos aquellos que han de disfrutar de esta bendición, de leer la palabra y meditarla como estamos haciendo en esta noche, de que pongan atención a la palabra y la pongan por obra. De eso se trata este mensaje. Mensajeros como el profeta Jeremías no lo creyeron. No lo creyeron. Y este hombre hablaba de parte de Dios, palabras del Señor. Quiero invitarles, aquí hablan en el capítulo 18 del libro de Jeremías, versículo 18, para ir luego al mensaje central, hermanos amados. No que la palabra no sea mensaje. Cada versículo es un mensaje para todos nosotros. Cada una de las escrituras que está aquí en la Biblia es un mensaje para que nosotros seamos advertidos o seamos, hermano amado, enseñados a fin de que cada uno sea apto para toda buena obra. Jeremías 18:18 dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a buscar. Dice la palabra de Dios. Dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid
irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Este pueblo de Judá que Dios permitió que este profeta y algunos, como los profetas que estaban en los tiempos de él, Habacuc, Nahum, que predicaban en los tiempos de este varón también, no querían escuchar la palabra de Dios. No la querían escuchar. Porque en este mismo capítulo 18 nos va a decir por qué razones no querían escucharlo. Si usted va conmigo al versículo 12, dice la Biblia, del 18-12 de Jeremías, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. O sea, todo lo que muchas veces nosotros hacemos es porque nuestro corazón no está convertido. Está haciendo, dice la palabra de Dios, malvadas. Tiene pensamientos, nuestro malvado corazón. ¿Tiene pensamientos de qué? De idolatrías, de inmundicias. Entonces por eso van a conspirar con alguien que le estaba dando mensaje, le estaba dando la palabra, les estaba alentando con la palabra de Dios para que ellos se volvieran, para que no fueran destruidos. Vuelvo a decir, la palabra de Dios nos manifiesta que si no le escuchamos al Señor esa palabra, nos va a juzgar. Lo dicen Deuteronomios, lo está diciendo que los mensajeros de Dios no los escuchan, y nosotros hemos visto que Dios tiene misericordia y envía al Señor para expresarnos ese amor, porque Dios ama al mundo pero no ama su pecado. Por eso está esperando que todo pecador, toda alma se arrepienta y se convierta y no sea condenado. Porque no es una condenación de 25 años, no es una condenación de 30, de 40 años o de 150 años. Es una condenación eterna, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Entonces, en esa condenación nadie debería estar, porque vino el Señor Jesucristo para pagar por todos los pecados del mundo. Si el mundo oye la palabra y el mundo se convierte, cada alma se convirtiera, entonces sería totalmente hermoso. Pero como dice la palabra de Dios, acá mismo nos advierte, nos está diciendo que cada uno está haciendo el deseo de su corazón. Por eso Dios sigue enviándonos esta palabra para que nosotros podamos reflexionar en esta hora, y nos va a decir el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, volviendo al libro de Juan, nos va a decir que habiendo el Señor echado, como dice, a la muerte, y habiendo destruido la muerte, la palabra del Señor nos va a manifestar que había incredulidad en los judíos. Había incredulidad. ¿Habrá incredulidad en estos tiempos? La habrá y la seguirá habiendo. Y va a haber apostasías. La apostasía se va a manifestar para la segunda venida del Señor. Muchos retrocederán de su fe. Algunos en estos tiempos ya no leen la palabra. Algunos en estos tiempos no están ayunando. Algunos en estos tiempos no están, como les dije, orando. Entonces, como ya nadie va a los templos y la mayor parte de los templos están cerrados, entonces estamos en otras cosas. Pero Dios nos sigue mostrando su amor, porque lo dice el profeta Isaías, que será, dice la palabra de Dios, la muerte destruida para siempre. Por eso que el apóstol va a manifestar que en el Evangelio, en la palabra, en lo que Dios nos ha hablado, Él ha sacado, ha puesto de manifiesto la vida y la inmortalidad para los que realmente creen. Pero si no le creemos al Señor, y no creemos a la palabra que nos ha hablado, y no crees a esta palabra que se está predicando en esta hora,
pues vamos a ser condenados. Pero Dios, dice la palabra del Señor, Dios muestra su amor cuando envía en reiteradas oportunidades, no solamente hablándolos Él, como vamos a meditar en esta hora, sino después de su partida, después de ser levantados en los cielos, Él envía a sus apóstoles por diferentes partes, hablando el Evangelio en muchos lugares. Los apóstoles se movían de un lugar, de una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo se movían los apóstoles, anunciando el Evangelio del Reino. Y en una parte de las Escrituras nos manifiesta que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces una persona que cree en la palabra de Dios se va a arrepentir. Y el arrepentimiento nos va a traer la bendición de poder heredar y creer que realmente Cristo, el ungido de Dios, está en el Padre y el Padre en el Hijo. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 12 de Juan. Vamos a ver unas escrituras, hermano amado, de un poco de lo que nos va a dar acerca de esto que se llama incredulidad. Y no quisiera hablar de esto, pero tengo que hablarlo en el amor del Señor Jesucristo, porque hay mucha gente que no va a creer. Y te exhorto en el amor del Señor Jesucristo que pongas por obra la palabra de Dios, que le creas al Señor. Porque todos los días la gente muere, por una causa o por otra causa. Y todos los días están haciendo hasta que aparecerá el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 37. Pero a pesar, dice 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. O sea, el Señor Jesucristo, como les dije anteriormente, el Señor Jesucristo hacía prodigios y milagros. Multitudes le buscaban a Él por los beneficios que recibían, corporales, en el aspecto de saciar el hambre y de sanidades del cuerpo. Recibían mucho beneficio, porque aquí dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales entre ellos, los judíos no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice la palabra de Dios, no lo creían. ¿Creerán en estos tiempos? Sí, yo creo, hermano amado, que va a haber un remanente que sí va a creer como lo manifiesta la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es como uno que va sembrando la buena semilla. Vamos hablando acerca del verbo de Dios. Vamos hablando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo, la palabra de Dios. Y vamos hablando acerca del Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Pero dice la palabra de Dios que el profeta dice, ¿sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. ¿Por qué no podían creer? Porque Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La incredulidad trae eso. Que Dios va a permitir que el corazón, dice, se endurezca y no vean con los ojos. Porque da su mensaje acerca de la palabra de Dios, hermano amado, y escuchas un momento, pero luego te vas a otra situación y estás prefiriendo cantar, hacer otras cosas y buscar otras realidades y no meditar nuevamente en esta palabra para examinarte, para examinarme, para examinarnos y poder estar fortalecidos en el poder de Dios. Porque mire, la palabra de Dios dice, porque mire el que se cree estar firme, que no caiga. Y Dios sabe que yo mismo he sido perdonado
como también muchos de ustedes han sido perdonados cuando nos hemos arrepentido. Porque no hay justo ni aún uno. Y aún Pedro, estando caminando con el Señor, él faltaba. Y Dios le estaba perdonando, restaurando hasta que vino, como dice la palabra de Dios, ese bautismo, esa unción del Espíritu Santo de Dios, que ya a partir de ese entonces comenzó él a caminar en el Espíritu, estando en la carne. Para que se cumpliese la Escritura, que vosotros sois del mundo, pero no le pertenece ya al mundo. Vives una vida, hermano amado, una vida espiritual, estando en la carne. Porque estás obedeciendo, estás poniendo la palabra por obra. No estás solamente escuchando, no estamos escuchando, estamos poniendo la palabra por obra, y a su nombre sea la gloria. Isaías dice en el versículo 41, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Hermano amado, si tú no ves la gloria de él, no vas a hablar acerca de él. Puedes tener una sensación de emoción, puedes cantar, llorar, saltar, pero no ves su gloria. Porque cuando ves la gloria de él, te arrepientes y vas a decir, ¡ay! Siendo yo de labios inmundos, han visto la gloria de Dios. Y él decía de una circunstancia porque sabía que él podía morir habiéndole visto al Señor. Pero la misericordia de Dios manifiesta que él dice que va a enviar, en el caso de Isaías, un ángel con un carbón, con unas tenazas para pasar por sus labios y quitar toda cosa inmunda de sus labios. Mira que he quitado. Como le dice a Josué en el libro de Zacarías, he quitado tu pecado. Te he hecho vestir de ropa de gala y a su nombre sea la gloria. Entonces, en el verso 42 dice, por esto, dice la palabra de Dios, con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, a causa de esos acusadores, de esos hombres que tenían la palabra, de esos doctores de la ley, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, a los mismos gobernantes les gustaba estar en la sinagoga, les gustaba estar en ese lugar de instrucción, pero no lo confesaban, que se habían ya creían en el Señor Jesucristo, no lo confesaban. La razón es muy simple, hermanos amados. ¿Sabe cuál es la razón? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios en el verso 43. Aquí dice la palabra de Dios, porque amaban más la gloria de Dios, perdón, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso dice. O sea, estos gobernantes amaban más la gloria de los hombres. O sea, les gustaba estar allí con los fariseos en la sinagoga, pero no confesaban que creían en el Señor Jesucristo. Pero yo sí confieso y creo y proclamo el nombre del Señor. Porque el apóstol va a salir, ese fariseo de fariseos, ese doctor de doctores va a decir la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, dice el Señor. O sea, un fariseo, no era gobernante, pero un fariseo de estos que controlaban la sinagoga se convierte. Y cuando se convierte, no se avergüenza. Por eso, las señales que se manifiestan en la vida de una persona convertida es porque le creyó a la palabra de Dios. Pero aquí en esta noche el Señor nos dice que Jesús clama, en el verso 44, clama y dice, clama es un clamor, es un levantarse en voz fuerte y decir, el que cree en mí, dice el Señor, no cree en mí, sino en el que me envió. Qué precioso. Y eso nos lleva realmente a entender que Él venía a predicar la doctrina del Padre. Él venía a predicar las enseñanzas del Padre. Y lo puede usted revisar la Escritura en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 16. Dice el Señor, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces Él está manifestando aquí que el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, tienes que creer que yo te estoy enseñando lo que Dios me ha enseñado, el Padre. Y la palabra de Dios nos manifiesta, y el que me ve, ve al que me envió.
Felipe estaba con él. En el capítulo 14 dice la palabra de Dios. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, tenemos que creer que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Si realmente hemos confesado nuestros pecados y nos hemos convertido, el Padre nos ha perdonado en el Hijo. Y el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado el mandamiento al Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que creer. Tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer, hermanas. Él afirma y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Y les digo, estuve conversando en esta tarde con la sierva, con mi esposa. Estuve hablando con ella en esta tarde acerca de esto. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando alguien hace una pregunta y dice, ¿en qué congregación debo permanecer o en qué iglesia debo permanecer? Porque la de Esmirna tiene un problema, las 7 iglesias de Asia tienen problemas. ¿En cuál iglesia voy a ir a permanecer para poder aprender? Y yo le decía algo a mi esposa como esto, y estamos conversando con ella y estamos de acuerdo en esta afirmación. Si tú eres luz y te has convertido, y si yo soy luz y me he convertido, a donde vaya, voy a alumbrar. Porque la presencia de Dios está en mí. La luz, dice la Biblia, ha venido al mundo. Y si yo tengo luz, voy a alumbrar. Porque no soy yo, sino es Cristo en mí. No eres tú. Entonces no hay congregación perfecta. Pero sí hay hombres que se convirtieron, que temen a Dios y llevan la luz a donde quiera que ellos vayan. Entonces no se trata de las congregaciones, porque muchos de nosotros andamos equivocadamente buscando una congregación que se ajuste a mis necesidades. Si no cambias, no hay congregación que te salve. La luz que ha venido al mundo es la que te va a salvar. Pero si no le crees a Él, ya has sido condenado. Eso dice la palabra. Y aquí, en el verso 47, dice el Señor, al que oye mis palabras. O sea, podemos oír las palabras de Dios. Y no las guardas, dice la palabra de Dios, yo no le juzgo. Mientras nosotros estamos predicando la palabra de Dios y no la guardas, no te juzga el Señor. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Pero cuando Él venga como juez supremo de toda la creación, te dirá, ¿por qué? Si te predicaron el Evangelio, te predicaron mi nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre bendito de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿por qué no creíste? ¿Por qué no creyeron? Preguntará en aquel día el Señor. A todos aquellos que oyeron la palabra y no la guardaron. Pero si la guardamos, si la entendemos, si creemos en la palabra, entonces no pasará nada con nosotros. Viviremos, hermanos. Vamos a vivir. Eso lo dice la palabra. Y a su bendito nombre sea la gloria. Necesita el pueblo en toda la tierra, en todas las naciones, necesitan escuchar las enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo a través de su palabra. No necesitamos escuchar historias, no necesitamos escuchar experiencias de hombres, por muy ungidos que sean, que hayan pasado por generaciones, que tienen pensamientos muy lindos, pero no es pensamiento de Dios, no es palabra de Dios. Porque todo lo que mi alma necesita es el maná del cielo, el pan del cielo que descendió en la persona de Cristo. No el maná que comieron nuestros padres. Eso dice la Escritura. Yo soy el verdadero pan, dice la palabra de Dios, y el verdadero pan está aquí. No en los pensamientos de los hombres, por mayor unción que tengan. Escuchen al Señor.
Escuchemos al Señor. Y la palabra que está escrita, escrita está. Dice la palabra de Dios. Y aquí nos vuelve a decir este versículo. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vuelvo a reiterar, 3:17 del Evangelio de Juan, dice la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, estas palabras que nos está diciendo el Señor es que Él ha venido a salvarnos. Nos está diciendo, pero si rechazamos el plan de salvación del Señor, si le decimos esa retórica que casi en todas las naciones se escucha, Dios sabe que lo amo. Él me conoce. Él sabe cómo soy yo. No me juzgues. Te va a juzgar el Señor por no creer la palabra. Porque Dios también sabe que no queremos cambiar. Y siempre nos estamos disculpando. Siempre tenemos disculpas y disculpas. Hablábamos una de estas cosas también esta tarde acerca de que las iglesias, las congregaciones tendrán sus propios problemas, sus propias dificultades. Pero decíamos que tú no seas el problema, que yo no sea el problema. Aunque muchos problemas puedan haber en las congregaciones o mucho pecado pueda haber en las congregaciones, tú no seas el problema y tú no seas el que peques. Para que pueda ser recogido ese trigo. Porque si tú dices, bueno, todo el mundo hace lo mismo, yo hago lo mismo, hermano amado, no hay ninguna diferencia. Por eso el Señor vino, según la palabra de Dios, dice, el que me rechaza y no tiene mis palabras, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa palabra le va a juzgar, esa palabra no va a juzgar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. ¿Por qué menospreciar la vida, hermanos amados? Pero para tener la vida hay que obedecer a la palabra. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. El que, hermano amado, estafaba no estafe más. Y puedo enumerar muchas cosas otras más que tú y yo sabemos que practica la carne. Pero yo voy a hablar acerca de la palabra. Cuando uno viene a la palabra, cuando uno viene al conocimiento de la palabra, entonces la palabra me tiene que operar un milagro en mi vida. Me tiene que dar libertad. Si el Hijo viene a mí, me va a dar libertad. Y esa libertad me va a sacar de la esclavitud del pecado. Porque le creo a Él. Porque Él ha venido a darme libertad, según la Escritura. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 8. Dice versículo, ubicaron 8, 35 y 36. Dice la palabra de Dios. Perdón, 34, 35 y 36. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Puedes estar en la casa de Dios. Puedes estar un tiempo en el templo. Pero no vas a quedar para siempre, dice la palabra. Si sigues practicando pecado, no vas a quedar para siempre en la casa. Dice la Biblia, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertara, seréis verdaderamente libre. Ser libre del pecado. Porque le creo a la palabra. Si el Hijo me dice, te perdono tus pecados, yo digo que estoy perdonado de mis pecados y soy libre del pecado. Ya no practico el pecado. Le creo a la palabra y comienzo a poner por obra la palabra de Dios en mi vida. Pero el verso 48 dice que el que me rechaza, si no le creo, si no lo recibo la palabra para ponerlo por obra,
lo estoy rechazando y no recibo las palabras. Y si no recibe la palabra, tiene que me juzgue. La palabra que he hablado ya me juzgará en el día postrero. Y aquí vuelvo a reiterar lo que les dije anteriormente, hermano amado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ningún hombre que sea enviado de Dios, ejemplo nos da el Señor Jesucristo. Ningún hombre, nadie en toda la tierra, en la creación, puede hablar por su propia cuenta, porque el Hijo nos da testimonio a través del versículo 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué nos dice a nosotros? Ve y predica el Evangelio. No nos dice que vayamos a dar testimonio de otra cosa, sino del Evangelio, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y no tomemos unos textos bíblicos de otros pasajes que no tienen nada que ver con lo que te estoy hablando, hermano amado. No saquemos algunos textos de un contexto a otro contexto, no. Nos vamos a enredar. La palabra de Dios dice que tenemos que dar testimonio de Cristo. Todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor dan testimonio acerca de Cristo. Y Cristo está dando testimonio de que Él vino a dar una palabra conforme al mandamiento de Dios, Padre. Por eso cuando Él va a reprender al adversario va a decir, escrito está. Él no toma otra palabra, sino el escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú quieres vivir, yo quiero vivir. No solamente para el hambre temporal. Si no quiero vivir eternamente, tengo que comer la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que debo hablar. Si tú hablas, habla de parte del Señor. Recordar Juan 3:34. Porque el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. Porque Dios nos da su Espíritu por medida. Entonces no es cuestión, hermanos amados, de estar escuchando otras cosas que no sean la palabra bendita de Dios. Tenemos que discernir nuestro oído espiritual. Si tenemos oídos espirituales, vamos a escuchar quién está al frente predicando. Si es palabra de Dios, yo lo escucho. Pero si no es palabra de Dios, hermanos, no lo escuchen. No escuchemos. Porque así lo dice la palabra de Dios. Verso 50 dice, decir y hablar. El 49. El 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, hermano amado, el mandamiento de Dios es para vida eterna. Si yo guardo su palabra, por ejemplo, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido la ley. Ese mandamiento es para vida eterna. Porque podemos predicar, podemos echar fuera demonios, podemos hacer muchos milagros, pero no tenemos misericordia y compasión. No tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces ese mandamiento, hermano amado, lo estamos cumpliendo en una fe que tenemos para predicar, pero no para obedecer, para amar. Entonces, la palabra de Dios nos dice que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y muchos hacen algunos discursos. Hermano amado, todo lo que necesitamos escuchar es la palabra de Dios. Predica lo que está escrito, prediquemos lo que está escrito y creamos a la palabra de Dios. Por creer a la palabra de Dios y guardar sus mandamientos tenemos vida eterna. Versículo 50, vuelvan a leer conmigo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Usted podrá calificarme de bueno o mal predicador, pero le estoy hablando la palabra de Dios y la palabra no es buena ni es mala. Simplemente es palabra de Dios. Y toda la palabra del Señor es mandamiento para vida eterna. Tú la puedes calificar de una cosa, de otra cosa, pero te quiero decir, esta palabra creó los cielos y la tierra. Esta palabra es todopoderosa. Por esta palabra fue hecho lo que vemos y lo que no vemos. Entonces hay que hablar lo que tenemos que hablar conforme a lo que el Padre nos ha mandado. No hagas ningún discurso, no agregues cuando vas a predicar algún pensamiento bonito que te parece a ti, no lo agregues a esta palabra. Procura instruirte en las Escrituras, procura leer la palabra de Dios, procura tener un tiempo a solas con Dios, escuchar su palabra, porque si no le escucha la palabra y no la pone por obra, te va a juzgar esta palabra. No la pusiste por obra. Hermano amado, Dios nos está mostrando de su misericordia, de su compasión en estos tiempos. Este es el tiempo para reflexionar. Déjate de sacar pensamientos bonitos que están allí en el internet y pon palabra de Dios. Si quieres poner un mensaje de la palabra de bendita del Señor, coge tu Biblia, agarra un versículo y envíalo. Dios está viendo lo bueno que estás haciendo. No desmayes en hacer lo bueno. Sigue haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios y tendrás recompensa. Guarda los mandamientos del Señor. Guarda la palabra y ponla por obra para que tengas vida y vida en abundancia. Si has sido libertado de la esclavitud del pecado, pues obedezcamos al Señor y pongamos por obra su palabra. Los exhorto y los aliento en el amor del Señor Jesucristo que oren. Oren siempre, hermanos amados. Recuerden que David dio testimonio de que él oraba 3 veces al día y de ese mensaje, de ese testimonio, lo copió Daniel, lo imitó Daniel. Y a Daniel Dios lo libró del foso de los leones porque no importaba el decreto que había, guardó su palabra, oraba. Y Cristo cuando vino en los tiempos de su carne, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, Él oraba continuamente al Padre para recibir las instrucciones, las enseñanzas. Él vino como hombre, siendo Dios, para darnos enseñanza de cómo debemos hacer nosotros nuestro ministerio. ¿Y cómo es hacer el ministerio? Guardando la palabra de Dios, predicándola. ¿Nos escuchen o no nos escuchen? Tenemos que predicar la bendita palabra del Señor. Nos quieran o no nos quieran, tenemos que seguir predicando la bendita palabra de Dios. Porque si el mundo se aborrece, sabed que a mí me han aborrecido primero, dice el Señor. Así que, hermano amado, los exhorto en el amor del Señor Jesucristo que pongan por obra la palabra bendita del Señor. Porque si no la ponemos por obra y no creemos en ella, esa palabra nos va a juzgar. Cuando vean en los cielos abiertos y al gran Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo con poder y gloria a juzgar a las naciones, si has guardado la palabra y el mandamiento de Dios, tienes vida eterna. Y no vendrás a condenación. Habrás pasado y pasarás la eternidad con el gran yo soy. Que Dios me lo continúe bendiciendo en esta noche y los aliento en el amor del Señor Jesucristo, que hagan lo que está escrito, que guarden su palabra. Nos vemos el día jueves nuevamente, si Dios lo permite, y el día sábado, hermanos amados. El día domingo estamos encargados por el Señor de algo que ya les hemos dicho. Así que seguimos trabajando también los domingos en la vía del Señor, pero estaremos pasando del domingo para el día sábado a las 8 de la noche. Dios me lo continúe bendiciendo. Shalom.